El hombre más rico de Babilonia. Audiolibro. Capítulo 1. El secreto mejor guardado de Babilonia. Si has de tener riqueza, primero debes desearla con todo tu corazón. Sabiduría babilónica. Introducción, Babilonia y su legado olvidado. Hace miles de años, mucho antes de que existieran los bancos modernos, las tarjetas de crédito o incluso los billetes de papel, existía una ciudad imponente, rodeada de murallas gigantes y palacios de oro, Babilonia. En medio del desierto, esta ciudad no solo brillaba por su arquitectura, sino por algo aún más poderoso, su sabiduría financiera. Y es que Babilonia, más allá de sus riquezas materiales, cultivó principios de dinero y prosperidad que han perdurado por generaciones. De hecho, muchos millonarios de hoy, aunque no lo digan públicamente, siguen secretos que ya practicaban los babilonios hace más de 4000 años. Pero hay una historia que sobresale sobre todas. Una historia que se cuenta como un susurro entre los sabios, la historia de Arcad, el hombre más rico de Babilonia. Y hoy tú vas a conocer ese secreto. La humilde semilla del deseo. Arcad no nació rico. No era hijo de rey, ni comerciante influyente. Su historia empezó como la de muchos de nosotros, con sueños grandes y bolsillos vacíos. Trabajaba como escriba, algo así como un secretario de la época, copiando tablillas de arcilla día tras día. Su vida era simple, monótona, sin lujos ni esperanzas. Pero dentro de él ardía una chispa que lo diferenciaba del resto, el deseo profundo de prosperar. Un día, mientras tallaba caracteres cuneiformes en su taller, pensó: ¿por qué algunos hombres parecen atraer el oro como si tuvieran un imán, mientras yo, que trabajo duro, apenas consigo sobrevivir? ¿No tenemos todos el mismo sol, las mismas horas, el mismo rey? Este pensamiento, aparentemente simple, fue el inicio de su transformación. Porque, como dice una antigua enseñanza, el primer paso hacia la riqueza no es ganar más, es querer más con claridad y decisión. El encuentro que cambió su vida. Arcad decidió buscar respuestas. Y como todo aprendiz que quiere aprender, buscó a un maestro. Ese maestro fue Algamis, un prestamista anciano y rico que conocía los secretos del dinero como pocos en Babilonia. Con humildad, Arcad le dijo: Señor Algamis, deseo con todo mi corazón ser rico. No quiero seguir viviendo al día. ¿Me enseñarías cómo tú lo lograste? El anciano lo miró con curiosidad, pero también con cierta ternura. Reconoció en él lo que todo verdadero mentor busca, hambre de aprender. Y fue así como le dijo algo simple, casi ridículo a los ojos de los impacientes. Si quieres comenzar a llenar tu bolsa, primero guarda para ti al menos una décima parte de todo lo que ganes. Arcad no entendía. ¿Solo eso? ¿Guardar un 10%? Eso no suena a secreto poderoso. Pero Algamis sonrió. Es lo más poderoso que existe. Porque si no puedes dominar la disciplina de pagarte primero, jamás controlarás tu dinero. Al contrario, el dinero te controlará a ti. Metáfora: la fuente que nunca se seca. Imagina por un momento que tienes una pequeña fuente de agua en medio del desierto. Cada día, esa fuente te da 10 cubos de agua. ¿Qué harías con ellos? La mayoría usa los 10 cubos para beber, lavar, cocinar, compartir, y al final del día, no queda ni una gota. Al día siguiente, repiten lo mismo. Siempre viviendo del día a día. Pero hay quienes, aunque les cueste al principio, deciden guardar un cubo cada día en una vasija. Al principio no parece gran cosa, pero con el tiempo, esa vasija se convierte en una reserva. Y eventualmente, cuando juntan muchos cubos, pueden usar esa agua para regar, sembrar, y entonces nace un oasis. Así funciona el 10%. Es tu cubo sagrado. El que nunca se toca. El que te hará libre. La práctica que transforma. Arcad comenzó a aplicar este principio. Cada vez que cobraba por su trabajo, se pagaba primero a sí mismo. Al principio fue difícil. Tenía que reducir gastos, decir no a algunos placeres, pero su motivación era más fuerte que su comodidad. Poco a poco, su vasija se fue llenando. Y no solo eso, su mentalidad cambió.
Ya no era un trabajador común. Ahora era un hombre con propósito, con visión. Y eso se notaba en su forma de hablar, de caminar, de negociar. Cuando volvió a ver a Algamis, éste lo puso a prueba. Le preguntó qué había hecho con el dinero que había ahorrado. Arcad, con entusiasmo, respondió. Lo presté a un amigo herrero que quería comprar joyas para comerciar. Algamis frunció el ceño. ¿Un herrero comerciando joyas? ¿Y tú confiaste tu oro en eso? Arcad bajó la cabeza. Había perdido todo. Y entonces aprendió otra lección vital. El oro huye del que lo pone en negocios que no comprende o en manos de inexpertos. Aprender a ahorrar es el primer paso. Pero saber cómo y en qué invertir es el siguiente. Y para eso, se necesita sabiduría y paciencia. Ejemplo actual, Juan y sus cafés. Piensa en Juan, un joven de 28 años. Gana 800 pesos al mes. No es mucho, pero lo suficiente para vivir solo. Cada día, sin pensarlo mucho, se compra un café de 15 pesos en la esquina. No parece gran cosa. Pero si Juan ahorrara ese dinero, solo ese, y lo invirtiera con disciplina durante 10 años, podría tener más de 50,000 pesos acumulados con intereses. ¿Todo por un café? No. Por entender que la libertad financiera empieza con pequeñas decisiones repetidas con constancia. El poder de repetir lo correcto. Cuando Arcad dominó el arte de ahorrar y aprendió de sus errores, empezó a poner su dinero en inversiones sabias, préstamos con garantía, negocios que entendía, proyectos con asesoramiento. El dinero comenzó a trabajar para él. Y eso marcó la diferencia. Ya no dependía solo de su trabajo físico. Tenía un ejército de monedas generando más monedas. Como él mismo diría años después. El dinero es un siervo excelente, pero un amo terrible. Metáfora final, construir tu Babilonia. Tú y yo vivimos en una Babilonia moderna. Llena de tentaciones, de lujos inmediatos, de distracciones que nos hacen gastar sin pensar. Pero también tienes a tu alcance los mismos secretos que cambiaron la vida de Arcad. Puedes construir tu propia muralla financiera, ladrillo a ladrillo. Y no necesitas tener mucho para empezar. Solo necesitas empezar. El llamado a los que sueñan en grande. Hoy quiero que te quedes con esta imagen, tú, sentado en la cima de tu propia Babilonia. Mirando hacia atrás y recordando el día que decidiste dejar de sobrevivir y comenzar a prosperar. Ese día puede ser hoy. No necesitas ganar el doble. No necesitas suerte. Solo necesitas decisión. Empieza hoy a guardar el 10% de todo lo que entra en tu vida. Págate primero. Planta la semilla de tu libertad. Sé el arquitecto de tu propia riqueza. Porque si un escriba humilde pudo transformarse en el hombre más rico de la ciudad más grandiosa del mundo antiguo, ¿por qué tú no podrías construir tu propia historia de riqueza? El secreto ya no está guardado. Está en tus manos. Capítulo 2. Cuando el bolsillo siempre está vacío. Lo que uno hace con lo que gana es lo que define si será pobre toda su vida o constructor de su propia riqueza. Sabiduría de Babilonia. Un problema más antiguo que el oro. Desde que el ser humano aprendió a intercambiar conchas, sal o piezas de metal por bienes, existe una pregunta que atraviesa civilizaciones y siglos como una flecha que nunca pierde fuerza. ¿Por qué siempre tengo los bolsillos vacíos, aunque trabaje todos los días? Ya sea en el bullicioso mercado de Babilonia hace 4000 años o en una cafetería moderna donde suena una notificación de transferencia bancaria, el dilema es el mismo. Personas trabajadoras, responsables, disciplinadas incluso, pero que llegan a fin de mes mirando el saldo de su cuenta con resignación y preguntándose: ¿en qué momento se me fue todo el dinero? Y eso, precisamente, es lo que les pasaba a dos hombres comunes en la gran ciudad de Babilonia, Bansir, el fabricante de carros, y Kobi, el músico. Sus nombres no se recuerdan por ser ricos o famosos, sino por algo mucho más importante, porque un día se hartaron de vivir con el bolsillo vacío y decidieron cambiar su destino. Bansir, el hombre cansado de su propia rutina. Bansir estaba sentado al lado de su taller, mirando con la vista perdida, apoyado contra su medio construido carro de guerra.
Tenía las manos ásperas, la frente sudorosa y un rostro que mostraba algo más profundo que fatiga, una decepción silenciosa. Después de años trabajando, seguía sin poder comprarse ni una túnica nueva. Su esposa llevaba meses remendando la misma ropa, y sus hijos crecían sin saber si podrían comer carne ese mes. Era un buen artesano, valorado, con trabajo constante, pero su bolsa estaba vacía. Fue entonces cuando llegó Kobe, su viejo amigo, cargando su lira, también con una expresión familiar. Ambos se miraron y, sin muchas palabras, se entendieron, estaban cansados de sobrevivir. Kobe fue el primero en decirlo. Hermano, ¿no te parece extraño que trabajemos tanto y no tengamos nada? Bansir asintió. Todos los meses cobramos, y al poco tiempo, todo se va. ¿Dónde está el oro que tanto sudamos? Una conversación que encendió una chispa. Allí, sentados en la sombra, empezaron a hacerse preguntas. De esas que incomodan pero también iluminan. ¿Por qué algunos hombres de Babilonia parecen acumular riqueza mientras otros viven endeudados? ¿Acaso no tenemos dos manos como ellos? ¿No trabajamos lo suficiente? ¿Será que hay un secreto que no conocemos? Y entonces surgió una idea que lo cambiaría todo. Kobe dijo. ¿Qué tal si buscamos al hombre más rico de Babilonia? ¿Arkad? Preguntó Bansir con los ojos bien abiertos. Dicen que su fortuna crece mientras duerme. Exacto. Él sabrá que estamos haciendo mal. La causa invisible de los bolsillos vacíos. En la historia de Kobe y Bansir se esconde una enseñanza universal: los bolsillos vacíos no son el problema, son el síntoma. La verdadera causa está en cómo pensamos y actuamos con respecto al dinero. Es como tener una vasija agrietada, no importa cuánto oro le eches, siempre se escapará por alguna rendija. Y esa rendija se llama gastos innecesarios. Mala administración. Falta de ahorro. Ausencia de planificación. Y sobre todo, vivir sin propósito financiero. La mayoría de las personas trabaja por reflejo, por rutina, sin una dirección clara. Cobran, pagan deudas, compran lo que merecen, se dan unos gustos, y esperan el siguiente pago para repetir el ciclo. Pero como decía Arkad, el hombre cuyo ingreso desaparece sin dejar rastros vive sin sembrar nada para el mañana. Metáfora: el saco sin fondo. Imagina que tienes un saco de cuero donde guardas tus monedas. Cada vez que cobras, lo llenas. Pero ese saco tiene pequeños agujeros en la base. Cada café que compras sin pensar, cada capricho impulsivo, cada gasto que parece poco, va sumando, y las monedas caen, una a una, sin que te des cuenta. Lo que Bansir y Kobe estaban descubriendo, sin saberlo, era esto. La causa de su pobreza no era la falta de trabajo, sino el saco sin fondo. La decisión que lo cambió todo. Lo más valioso de esta parte de la historia no es solo lo que dijeron, sino lo que decidieron hacer. Porque muchos se quejan de su situación, pero pocos dan el paso de buscar respuestas. Ellos sí lo hicieron. Fueron a ver a Arkad. Se sentaron con él. Y le hicieron la pregunta que tú quizás también te haces hoy. ¿Cómo lograste convertirte en el hombre más rico de Babilonia? Y Arkad respondió, como un verdadero maestro. Porque aprendí a hacer que mi dinero trabaje para mí. Porque descubrí leyes que cualquiera puede aplicar. Y porque decidí hacerlo, cuando muchos solo se conforman con lamentarse. Las 3 claves detrás del bolsillo vacío. Aquí es donde la historia nos enseña, con claridad y contundencia. Si vives con el bolsillo vacío, probablemente es porque 1. No te pagas a ti primero. Como vimos en el capítulo anterior, si todo lo que ganas lo usas para pagar a otros, al carnicero, al sastre, al panadero, al gobierno, al entretenimiento, nunca tendrás dinero para ti. Primera clave: guarda al menos un 10% solo para ti. No importa cuánto ganes. 2. No tienes control sobre tus gastos. Muchos dicen, gasto solo lo necesario. Pero al revisar a fondo, descubren que gastan en muchas cosas que podrían evitar. Segunda clave: haz una lista de todos tus gastos por un mes. Verás que muchos de ellos se pueden recortar o ajustar.
3. No haces que el dinero trabaje por ti. Ganar dinero y gastarlo no es suficiente. El oro que no trabaja, se duerme. Tercera clave, aprende a invertir. Aunque sea poco. Aprende cómo funciona el dinero. Lee, pregunta, busca. Tu dinero debe ser tu empleado. Ejemplo actual, Laura, la profesional agotada. Laura es psicóloga. Tiene consulta privada y gana bien. Pero vive con ansiedad todos los fines de mes. Aunque trabaja sin parar, su cuenta queda en ceros. Un día, se sienta a revisar y se da cuenta. Paga 3 suscripciones que no usa. Compra comida para llevar 3 veces por semana. Cambió su celular, aunque el anterior funcionaba perfecto. Gasta en premios que se da por trabajar tanto. Y entonces cae en cuenta, no es falta de ingreso, es falta de conciencia. Empieza a guardar un 10%, crea un fondo de emergencia, reduce sus gastos emocionales, y en 6 meses, por primera vez, tiene dinero al final del mes. Laura dejó de ser Bansir. Y tú también puedes. El regalo de Arcad. Cuando Bansir y Kobe fueron donde Arcad, no solo encontraron consejos. Encontraron esperanza. Porque Arcad no era un hombre arrogante, sino un maestro dispuesto a compartir su conocimiento. Les dijo: ningún hombre puede respetarse si no ahorra al menos una parte de lo que gana. No importa cuánto gane. Solo cuando empiezas a guardar, te conviertes en dueño de tu destino. Y eso fue lo que encendió una nueva chispa en ellos. No necesitaban ganar más. Necesitaban actuar con inteligencia con lo que ya ganaban. Construyendo una vida de abundancia. La vida financiera no se transforma con golpes de suerte. Se construye, como una casa fuerte, ladrillo por ladrillo. O como dirían en Babilonia, bloque de arcilla tras bloque de arcilla. La mayoría quiere riqueza rápida. Pero la verdadera riqueza se logra. Con buenos hábitos. Con decisiones conscientes. Con visión a largo plazo. Con disciplina. Con aprendizaje constante. El día en que decides no vivir más con el bolsillo vacío. Hoy es un buen día para hacerte las mismas preguntas que se hicieron Bansir y Kobe. ¿Estoy ganando, solo para ver cómo el dinero se va sin dejar huella? ¿Estoy repitiendo ciclos sin sentido porque no me he detenido a pensar? ¿Estoy trabajando solo para sobrevivir? Si la respuesta es sí, no te castigues. Solo decide. Decide que ya es suficiente. Decide revisar tus gastos. Decide guardar al menos un 10%. Decide aprender de quienes ya recorrieron este camino. Decide tomar el control. Porque tu bolsillo no tiene por qué seguir vacío. No si tú decides llenarlo de sabiduría, constancia y propósito. Como dijo Arcad. Cuando aprendí a conservar el dinero que ganaba, descubrí que no había límites para lo que podía lograr. Tú también puedes vivir esa verdad. El siguiente paso está en tus manos. Capítulo 3. La regla de oro del 10%. Una parte de todo lo que ganas es tuya. Guárdala. Arcad. El consejo que suena demasiado simple para ser poderoso. Si te dijera que existe una regla tan poderosa que puede sacarte de la pobreza, construir tu libertad financiera, darte paz mental y ayudarte a retirarte sin preocupaciones. Y que además es tan sencilla que cabe en una sola frase, probablemente pensarías: tiene que haber algo más. Y sin embargo, esa regla existe. Fue la base de la fortuna de Arcad, el hombre más rico de Babilonia. Y hoy tú la vas a comprender de una manera que nunca olvidarás. Se llama, la regla del 10%. Y dice así: una parte de todo lo que ganas es tuya. Guárdala. No importa si ganas mucho o poco. Si eres vendedor, albañil, diseñador, profesor, empleado o emprendedor. Si vives en Babilonia o en una gran ciudad moderna. La ley es universal. Y su simplicidad es precisamente lo que la hace eterna. El día en que Arcad se convirtió en dueño de su dinero. Volvamos por un momento a Arcad, aquel joven escriba que copiaba textos en tablillas de arcilla todo el día. Soñaba con ser rico.
Pero cada vez que cobraba por su trabajo, el dinero desaparecía como agua entre los dedos. Hasta que un día, su mentor, el sabio Algamiz, le dijo: si deseas riqueza, empieza por hacer esto: guarda una décima parte de todo lo que ganes. No lo gastes. No lo prestes. No lo uses. Guárdalo para ti. Arcad, como muchos, pensó que era demasiado básico. Pero Algamiz le respondió con una verdad que atravesó su alma. ¿Cuántos años llevas trabajando y cuánto tienes ahorrado? La respuesta era devastadora: nada. Ahí comprendió que no era su trabajo el problema. Era su comportamiento con el dinero. Y en ese momento, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Metáfora: el sembrador y la bolsa de semillas. Imagina que cada mes te entregan una bolsa con 100 semillas. Esas semillas representan tu ingreso. Con ellas alimentas a tu familia, pagas tu techo, compras ropa, cubres transporte y te das ciertos gustos. Pero si usas las 100 semillas solo para consumo, nunca tendrás nada para sembrar. Y sin siembra, no hay cosecha. Solo dependencia eterna de una nueva bolsa de semillas. La regla del 10% dice: guarda 10 semillas cada vez. No para comer, sino para sembrar. Y cuando las siembras con inteligencia, esas semillas dan fruto. Y ese fruto, te da más semillas. Así es como empieza la libertad. ¿Por qué el 10% y no otro porcentaje? Es una buena pregunta. El 10% es simbólico. Podría ser más. Incluso menos. Pero el 10% es el mínimo poderoso. Es lo suficientemente bajo como para ser alcanzable por todos. Y lo suficientemente alto como para marcar una diferencia real. Si ganas 100 monedas, guarda 10. Si ganas 1000, guarda 100. Si ganas 10, guarda 1. No importa cuánto ganes. Lo que importa es que empieces. Porque lo más importante de esta regla no es el monto, es el hábito. Ejemplo actual: Andrés y sus excusas. Andrés es repartidor de comida. Gana al día lo justo para cubrir sus gastos. Siempre dice que no le alcanza para ahorrar. Pero cada fin de semana se da algunos gustitos: cervezas, comida fuera, alguna ropa nueva. Hasta que un día se detiene a hacer cuentas. Descubre que, si hubiera ahorrado solo el 10% de cada jornada en los últimos 6 meses, ya tendría más de $500 guardados. $500 que podrían ser su fondo de emergencia, el inicio de su libertad, o la base para una inversión. Ese día, Andrés dejó de decir no puedo ahorrar y empezó a decir voy a pagarme primero. La transformación mental más importante. Guardar el 10% no solo cambia tus finanzas. Cambia tu identidad. Porque cuando tú decides que una parte de lo que ganas es sagrada, intocable, te conviertes en alguien que se respeta. Arcad decía: mientras todo lo que ganaba era para otros, no tenía control. Pero el día que empecé a pagarme a mí primero, me volví dueño de mi destino. Ese dinero que guardas no es solo ahorro. Es símbolo de amor propio, de visión, de respeto por tu futuro. ¿Dónde guardarlo? ¿Bajo el colchón? Arcad no solo aprendió a guardar el 10%. Aprendió que el oro guardado debe moverse con sabiduría. Primero, empezó por guardar. Solo guardar. Luego, cuando tenía una suma suficiente, comenzó a hacer que ese dinero trabaje para él. Pero eso es tema para los siguientes capítulos. Por ahora, el foco es este. Empieza a guardar. Sin falta. Sin excusas. Abre una cuenta. Usa un sobre. Hazlo físico si es necesario. Pero guárdalo. Y nunca lo uses para gastos comunes. Ese dinero tiene un propósito mayor. El círculo virtuoso del 10%. Mira lo que ocurre cuando aplicas esta regla de forma constante. 1. Empiezas a acumular. 2. Te sientes más en control. 3. Tu ansiedad financiera baja. 4. Te das cuenta de que sí puedes ahorrar. 5. Empiezas a pensar en cómo usar ese dinero inteligentemente. 6. Despierta tu mentalidad inversora.
7. Tu confianza aumenta. 8. Tu riqueza comienza a crecer. 9. Inspiras a otros. 10. Cambias tu legado. Todo eso, por guardar el 10%. Historia babilónica, el primer año de Arcad. En su primer año aplicando la regla, Arcad fue tentado muchas veces a usar su 10% ahorrado para alguna compra, alguna celebración, alguna urgencia. Pero se mantuvo firme. Al final del primer año, tenía lo suficiente para invertir. Lo prestó a un comerciante que vendía piedra, y éste le devolvió el dinero con intereses. Fue la primera vez en su vida que su dinero había trabajado mientras él dormía. Ese fue el momento en que dejó de ser pobre, aunque aún no era rico. Porque su mente ya había cambiado. Lección de oro: el dinero es un esclavo leal. Arcad enseñaba que el dinero, bien tratado, es un esclavo obediente y multiplicador. Pero mal administrado, se convierte en humo. Haz que cada moneda que guardes trabaje para ti. Y luego haz que las monedas que ganen, también trabajen. Esa es la cadena de riqueza. Y todo empieza con guardar el primer 10%. ¿Y si ya tengo deudas? Muchos preguntan esto. Y es válido. Pero aquí va una verdad importante. Guardar el 10% no es opcional, ni siquiera cuando tienes deudas. ¿Por qué? Porque si esperas a estar libre de deudas para empezar a ahorrar, nunca lo harás. Siempre habrá algo. Siempre habrá una razón para postergar. Lo que debes hacer es pagar tus deudas con disciplina, sí. Pero al mismo tiempo, guardar aunque sea una pequeña parte para ti. Porque eso alimenta tu mentalidad de riqueza. Arcad decía: el alma que guarda parte de lo que gana, se hace fuerte. La que gasta todo lo que entra, se vuelve débil. Metáfora: el constructor de puentes. Imagina que cada vez que ahorras el 10%, estás colocando una piedra más en el puente que te llevará de la tierra de la escasez a la tierra de la abundancia. Puede parecer lento. Puede que al principio no veas grandes avances. Pero con el tiempo, ese puente se vuelve más firme, más largo, más sólido. Y un día, cruzas. El primer paso hacia la libertad. Hoy quiero que te detengas un momento y pienses. ¿Estás trabajando solo para sobrevivir? ¿El dinero se va sin dejar huella? ¿Quieres construir algo real, algo tuyo, algo que crezca? Entonces escucha esta frase con atención, porque puede cambiar tu vida como cambió la de Arcad. Una parte de todo lo que ganas es tuya. Guárdala. No necesitas ganar el doble. No necesitas tener suerte. Solo necesitas empezar. Empieza con una moneda, un billete, una parte. Hazlo cada vez que recibas algo. Trátalo como sagrado. No lo uses. No lo toques. Hazlo por ti. Por tu futuro. Por los tuyos. Porque el que aprende a guardarse una parte de lo que gana, está sembrando un imperio en silencio. Y ese imperio, puede ser tu Babilonia. Capítulo 4. Haciendo que el dinero trabaje para ti. Haz que tu oro se multiplique como las ovejas en los campos, que produzca más oro, y ese oro más aún. Sabiduría de Arcad. ¿Y si el dinero pudiera trabajar mientras tú descansas? Imagina esto por un momento. Te levantas una mañana, haces tu rutina diaria, trabajas como siempre. Pero mientras estás ocupado, tu dinero también está trabajando. Está allá afuera, multiplicándose. Sin que tengas que sudar cada moneda. Sin que tengas que cambiar horas por billetes. Mientras tú vives, él también produce. Esa es la diferencia entre quien solo gana dinero y quien hace que el dinero trabaje para él. Y este fue el siguiente paso en la transformación de Arcad, el escriba que pasó de vivir al día, a convertirse en el hombre más rico de Babilonia. El despertar de Arcad, del ahorro al crecimiento. Ya conoces la primera parte de la historia. Arcad, motivado por el sabio Algamiz, comenzó a guardar fielmente el 10% de todo lo que ganaba. Con disciplina, constancia y determinación, su bolsa empezó a llenarse. Mes tras mes, su pequeño tesoro crecía. Pero entonces se enfrentó a la gran pregunta que muchos ignoran. ¿Qué hago con el dinero que estoy ahorrando?
Porque tenerlo guardado en una bolsa de cuero, por sí solo, no lo multiplica. Y aquí es donde muchos se equivocan, creen que ahorrar es suficiente. Pero ahorrar es solo el principio. Como le dijo Algamis. El oro que duerme es como el esclavo que no trabaja. Tu dinero debe estar activo. Debe producir. Debe traerte más monedas. Solo así conocerás la verdadera riqueza. Metáfora, el ejército silencioso. Piensa en cada moneda que ahorras como un soldado. Cada uno de ellos puede estar descansando, o puede estar en batalla, luchando por ti, trayendo recompensas. Cuando tu dinero está quieto, está pasivo. Pero cuando lo inviertes con sabiduría, tienes un ejército entero peleando por tu libertad. La idea no es trabajar más horas, sino que cada moneda trabaje horas extra por ti. Ejemplo actual, Carla, la emprendedora silenciosa. Carla es diseñadora gráfica. Gana un ingreso estable, pero no le gusta la idea de trabajar toda su vida sin construir algo más. Comienza a ahorrar el 10%. Luego abre un pequeño fondo de inversión. Investiga, estudia, pregunta. Después de 6 meses, comienza a recibir pequeños rendimientos. Entonces decide diversificar, compra libros digitales en promoción, los revende con diseño propio. Usa ese ingreso para alimentar más su fondo. En 3 años, Carla tiene 2 ingresos paralelos. Y ninguno de ellos requiere que trabaje más horas. Carla entendió algo que muchos no. No se trata de ganar más, sino de usar mejor lo que ya tienes. Tipos de inversión que Arcad habría recomendado, versión moderna. Si Arcad viviera hoy, seguramente no usaría tablillas de arcilla, pero sus principios seguirían siendo los mismos. Y estos son algunos ejemplos de cómo aplicar su filosofía hoy. 1. Inversiones simples y seguras, interés compuesto. Cuentas de ahorro de alto rendimiento, certificados de depósito, bonos. Son lentos, pero confiables. Perfectos para empezar. 2. Negocios productivos que entiendes. No necesitas abrir un restaurante. Puedes empezar vendiendo algo que ya consumes. O colaborando con alguien de confianza. La clave, que lo entiendas. 3. Activos digitales. Crear un ebook, vender cursos, automatizar servicios. Todo lo que pueda generar ingresos incluso cuando no estás activo, es un esclavo leal. 4. Educación financiera. Invertir en libros, talleres, mentorías. Como decía Arcad. El oro que pierdes se puede recuperar, pero la sabiduría te protege por siempre. El ciclo virtuoso del crecimiento. Cuando empiezas a aplicar la regla del 10% y haces que ese dinero trabaje por ti, sucede algo poderoso. 1. Ahorras con propósito. 2. Inviertes con sabiduría. 3. Recibes intereses, dividendos o ganancias. 4. Reinviertes esas ganancias. 5. Tus ingresos crecen sin más esfuerzo. 6. Tus decisiones mejoran. 7. Tu mentalidad cambia. 8. Tu libertad se acerca. Y todo esto, recuerda, empezó con una simple decisión, guardar una parte y luego moverla con inteligencia. ¿Y los riesgos? Claro que existen. Arcad los vivió. Pero la lección no es evitar los riesgos a toda costa, sino aprender a gestionarlos. El oro es como una planta delicada, si lo expones sin cuidado, se quema. Pero si lo cultivas con paciencia, florece. La clave está en educarte antes de invertir, en no dejarte llevar por promesas vacías, y sobre todo, en no temer tanto que prefieras estancarte. Construyendo una fuente perpetua. En Babilonia, los hombres sabios no solo pensaban en el presente. Pensaban en dejar una fuente que siguiera fluyendo incluso cuando ellos ya no estuvieran. Cuando haces que tu dinero trabaje para ti, construyes una fuente que no se seca. Algo que puedes dejar a tus hijos. O que puede sostenerte cuando ya no tengas fuerzas para trabajar. Como decía Arcad. El hombre sabio hace que su oro trabaje, y el oro de su oro también. Ese es el verdadero juego de la abundancia. Tu dinero puede ser tu esclavo, o tu amo. Hoy quiero dejarte con esta imagen. Imagina que tu dinero tiene 2 caminos.
Uno es dormirse contigo cada noche. El otro es salir a trabajar mientras tú descansas. El primer camino lo conoces, sueldo que entra, sueldo que se va. El segundo es nuevo, desafiante, poderoso, hacer que cada moneda que guardas te traiga compañeras. Ya no solo trabajas tú. Ahora trabaja tu dinero. Y más adelante, trabaja el dinero de tu dinero. Tú decides si tu dinero será tu esclavo obediente o tu amo implacable. Como dijo Arcad, mirando el horizonte de su Babilonia dorada. No fue mi fuerza ni mi suerte la que me hizo rico. Fue mi disciplina para ahorrar, y mi sabiduría para hacer que mi oro trabajara por mí. Y tú, que has llegado hasta aquí, puedes hacer lo mismo. El primer paso ya lo diste. El siguiente es poner a trabajar a tus monedas. Hazlo por ti. Hazlo por tu futuro. Hazlo por los que vienen detrás de ti. Y pronto, vivirás la verdad de los sabios de Babilonia. El dinero bien guiado, trabaja para ti, día y noche. Capítulo 5. No pongas tu oro en manos inexpertas. El oro es un sirviente fiel de los sabios, pero un verdugo silencioso de los imprudentes. Sabiduría de Algamís. El precio de la confianza equivocada. Imagina que estás caminando por un mercado lleno de voces, colores y promesas. Un comerciante grita que tiene el mejor producto. Otro asegura que conoce un negocio donde duplicarás tu dinero en un mes. Todos suenan seguros. Todos parecen tener la respuesta. Pero, ¿cuál de ellos realmente sabe lo que está haciendo? Este fue el dilema que enfrentó Arcad, el hombre más rico de Babilonia, cuando comenzó a ahorrar y deseó multiplicar su oro. En su deseo de prosperar, cayó en una trampa común, confiar su dinero a alguien que no sabía cómo manejarlo. Y así comenzamos una de las lecciones más poderosas del camino hacia la libertad financiera: el dinero mal guiado no solo no crece, se esfuma. La primera gran pérdida de Arcad. Cuando Arcad logró acumular su primer pequeño tesoro gracias al ahorro disciplinado del 10% de sus ingresos, sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Tenía oro, pero no sabía qué hacer con él. Fue entonces cuando un compañero herrero le propuso una idea tentadora: invertir en un viaje comercial a tierras lejanas para comprar joyas preciosas y revenderlas con gran ganancia en Babilonia. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar, le dijo el herrero con entusiasmo. Con tu oro y mi conexión, duplicaremos lo invertido. Arcad, ingenuo y esperanzado, confió. Le entregó su dinero al herrero, quien lo invirtió en joyas. Pero al regresar, las joyas resultaron ser simples vidrios coloridos. El herrero había sido engañado por su ignorancia, y todo el oro de Arcad se había perdido. Lección de oro: la experiencia vale más que la pasión. Cuando Arcad compartió lo sucedido con Algamís, su mentor, éste le dijo sin vacilar: «Oh, Arcad. Confiaste tu oro a un fabricante de espadas para que comprara joyas». El resultado era evidente desde el principio. Aquella frase cayó como un rayo de claridad: no basta con buenas intenciones o entusiasmo, se necesita experiencia real. En otras palabras, no le pidas consejos financieros a alguien que nunca ha manejado bien su propio dinero. No inviertas en un negocio solo porque alguien suena convincente. No pongas tus ahorros en manos de amigos que quieren intentar algo sin tener conocimientos comprobables. Metáfora: el jardinero y el carpintero. Imagina que tienes una planta rara y delicada. Quieres que florezca, pero no sabes cómo cuidarla. Entonces vas y le pides ayuda a un carpintero. El carpintero puede ser un gran profesional en su oficio, pero ¿qué sabe de jardinería? Por más buena intención que tenga, lo más probable es que la planta muera. Lo mismo ocurre con tu dinero: no pongas tu planta financiera en manos que no sepan hacerla crecer. Historia moderna: Tomás y un diamante. Tomás, un joven profesional, comenzó a ahorrar disciplinadamente. Después de un año, tenía una suma decente guardada. Un amigo entusiasta le habló de un nuevo negocio de diamantes que iba a revolucionar el mercado. Con promesas de duplicar su dinero en semanas, Tomás invirtió sin entender nada de la famosa extracción de diamantes. El proyecto resultó ser una estafa. En 3 semanas, todo su dinero desapareció. El amigo también fue víctima.
Lección: no es suficiente que alguien más crea que es una buena idea. Si tú no entiendes el negocio, no debes meter tu oro en él. ¿Cómo reconocer a un experto? Según los principios babilónicos, estos son los signos de una persona en la que sí podrías confiar. 1. Tiene experiencia demostrable en el rubro. No te habla de teorías, sino de resultados. 2. Ha superado errores y ha aprendido de ellos. Los verdaderos expertos tienen cicatrices. 3. No promete riquezas rápidas. Sabe que el crecimiento financiero es un proceso, no un milagro. 4. Tiene una estrategia clara y medible. No depende del azar. 5. Cuida tanto tu dinero como el suyo. Porque entiende lo que costó ganarlo. Construyendo filtros financieros. Antes de entregar tu dinero, hazte estas preguntas. ¿Entiendo realmente dónde va a ir mi dinero? ¿Confío en la experiencia y honestidad de quien lo administrará? ¿He investigado lo suficiente para tomar esta decisión? ¿Qué haría Arcad en esta situación? Si no puedes responder con claridad, es mejor esperar y aprender un poco más. Que tu oro tenga una guía sabia. Este capítulo no es solo una advertencia, es una oportunidad para tomar conciencia del verdadero valor de tu esfuerzo. Cada moneda que ganas representa tiempo, energía, sacrificio. No la prestes, no la entregues a la ligera. Tu dinero merece el mismo respeto que tu trabajo. Recuerda. El dinero fluye hacia quien sabe protegerlo. Y protegerlo comienza por decidir quién lo toca, quién lo mueve y para qué. Haz que cada decisión financiera sea como la de un arquitecto que cuida cada piedra al construir su templo. No te precipites. Aprende. Pregunta. Investiga. Muévelo tú. Porque cuando tu dinero está en manos sabias, florece, trabaja y vuelve multiplicado. Y así Arcad aprendió a proteger su oro como quien protege a su familia. Y ahora te toca a ti. ¿En qué estás invirtiendo? ¿A quién estás confiando tu dinero? ¿Qué tanto entiendes sobre las decisiones que tomas con tus finanzas? No lo olvides, el oro que cuidas hoy es la libertad que cosecharás mañana. Capítulo 6. La bendición de multiplicar tus ingresos. El que desea aumentar su riqueza debe aprender a hacer que sus habilidades también crezcan. Arcad, el hombre más rico de Babilonia. La semilla que se multiplica. Imagina que tienes una semilla en la mano. Puedes guardarla en tu bolsillo y sentirte orgulloso de poseerla, o puedes plantarla, regarla y verla convertirse en un árbol que dé frutos. Esta semilla representa tu habilidad para generar ingresos. Si solo trabajas por dinero sin mejorar tus capacidades, es como si guardaras la semilla en un cajón. Pero si decides multiplicar tu valor, entonces tus ingresos también crecerán con el tiempo. Ese fue el siguiente descubrimiento de Arcad: la riqueza verdadera no proviene solo de ahorrar, sino de aprender a multiplicar lo que puedes ofrecer. El aprendiz que quería más. Uno de los jóvenes que escuchaba las enseñanzas de Arcad le preguntó: «Oh, sabio Arcad, si ya ahorro el 10% como nos enseñaste, ¿qué más puedo hacer para enriquecerme más rápido?» Arcad sonrió, con esa mirada de quien conoce un secreto antiguo y poderoso. «Muchacho, si quieres recoger más frutos, deberás sembrar más semillas. Multiplica tu habilidad, y tus ingresos te seguirán como la sombra sigue al cuerpo». Y así, el nuevo capítulo de la riqueza se abrió ante ellos, el crecimiento personal como motor de la abundancia. El ciclo: más valor, más ingresos, más valor. En Babilonia, los hombres más prósperos no eran los que trabajaban más horas, sino los que más sabían. Había carpinteros que cobraban el doble porque sus construcciones eran más resistentes, comerciantes que hacían mejores tratos porque conocían las rutas más seguras, y artesanos cuyas obras eran deseadas por los nobles. La regla era simple: cuanto más valor aportas, más oro ganas. Si quieres duplicar tus ingresos, primero debes duplicar tu valor. Metáfora: el alfarero ciego. Un anciano alfarero de Babilonia hacía vasijas hermosas con los ojos vendados. Cuando le preguntaron por qué trabajaba así, dijo: «Quiero que mis manos aprendan a sentir la arcilla mejor que mis ojos. Cuando pueda moldear el barro sin ver, podré hacerlo de forma perfecta».
Y así fue. Su fama creció, y su trabajo se pagaba 10 veces más. Moraleja, mejorar tus habilidades te vuelve imprescindible. Y cuando eres imprescindible, tu oro crece sin pedirlo. Historia moderna, Carla, la secretaria y el cambio. Carla era secretaria en una pequeña oficina. Trabajaba duro, pero su sueldo era siempre el mismo. Un día, decidió aprender diseño gráfico por su cuenta. Empezó haciendo carteles para su empresa. Luego, diseñó el sitio web. Pronto, otras empresas la buscaron y comenzó a ganar el triple. No dejó su empleo por suerte o suerte heredada, multiplicó su habilidad y, con ella, sus ingresos. Arcad y el negocio de ladrillos. En otra historia menos conocida, Arcad, ya rico, decidió ayudar a su sobrino Adán. Adán tenía pocas habilidades, pero muchas quejas. Decía que no había oportunidades, que el oro no se movía para los pobres. Arcad lo puso a trabajar en una obra. Al principio, Adán solo cargaba piedras. Pero observaba, preguntaba, aprendía. En 6 meses, ya dirigía a otros trabajadores. En 2 años, inició su propio proyecto de construcción. ¿Su secreto? No fue suerte. Fue el deseo constante de aprender. La fórmula para multiplicar tus ingresos. Paso 1. Identifica tu habilidad actual. Haz una lista de lo que sabes hacer, aunque no te parezca impresionante. Desde hablar bien, hasta organizar, reparar, vender o escribir. Paso 2. Detecta oportunidades de mejora. ¿Qué habilidades están bien pagadas en tu entorno que podrías aprender? Paso 3. Dedica tiempo diario a tu mejora. 30 minutos al día bastan para transformar tu realidad en 6 meses. Libros, videos, cursos, práctica. Paso 4. Ofrece valor antes de pedir más dinero. Demuestra tu nuevo nivel con acciones, no palabras. Que los demás vean tu crecimiento antes de pedir más. Paso 5. Crea una segunda fuente de ingresos. Con tu habilidad nueva, ofrece servicios a otras personas o crea productos. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Mentalidad babilónica, el oro va al que lo merece. En Babilonia, el oro fluía hacia quienes lo sabían administrar, pero también hacia quienes lo merecían por su esfuerzo y crecimiento. No se trata de suerte. Se trata de mentalidad. De entender que cada día es una oportunidad para ser más valioso, más sabio, más preparado. El trabajador que se hizo rey. Piensa en esto, cada experto, cada empresario exitoso, cada persona libre financieramente comenzó siendo alguien común. La diferencia es que decidió multiplicar su valor. No esperó a que el mundo le diera más. Aprendió, aplicó, mejoró. Y el mundo no tuvo más remedio que pagarle mejor. Tú también puedes hacerlo. Hoy es el día para tomar una decisión poderosa. Aprende algo nuevo. Mejora lo que ya sabes. Aplica ese conocimiento para ayudar a otros. Y verás que el oro llegará, no como un sueño lejano, sino como una consecuencia natural de tu crecimiento. Adelante, sembrador de riqueza. Multiplica tu valor y tus ingresos florecerán como los jardines colgantes de Babilonia. Capítulo 7. El camino del esclavo hacia la libertad. Donde hay determinación, el alma se eleva sobre la adversidad y el hombre se libera, aunque tenga cadenas en los pies. Arcad. El eco de las cadenas. Babilonia, ciudad de torres doradas y mercados bulliciosos, también escondía en sus rincones historias de esclavitud. Una de las más inspiradoras fue la de Dabasir, un hombre que cayó tan bajo como es posible, para luego elevarse tan alto como solo un alma decidida puede hacerlo. La historia de Dabasir no solo es un relato de superación personal. Es una guía emocional y práctica para cualquier persona que hoy se sienta atrapada por las deudas, la desesperanza o la falta de oportunidades. Porque, como aprenderemos, la libertad financiera no comienza con oro, sino con una decisión del corazón. El mercader que olvidó la prudencia. Dabasir era hijo de un comerciante de camellos. Creció entre caravanas, trueques y arena caliente. Aprendió desde joven el valor de la palabra y el respeto por el comercio justo. Pero cuando tuvo su propia oportunidad,
Se dejó llevar por la vida cómoda y los caprichos. Pidió préstamos para aparentar una riqueza que no había ganado. Invitaba a amigos a banquetes que no podía pagar. Compraba telas finas sin tener clientes para ellas. Y como pasa siempre en la historia humana, el oro prestado se esfumó, pero la deuda se quedó. Pronto, los acreedores llamaban a su puerta. Y cuando ya no pudo pagar, se vio forzado a huir. El esclavo del desierto. En su desesperación, Dabasir se unió a una caravana que viajaba al sur. Allí, fue capturado por nómadas del desierto y vendido como esclavo a una mujer rica de Siria. Pasó de tener banquetes en Babilonia a dormir en el suelo de piedra, comiendo las sobras y recibiendo órdenes humillantes. Podría haber aceptado su destino. Podría haberse rendido. Pero un día, una de las sirvientas de la casa le dijo algo que lo sacudió. Si naciste libre, ¿por qué vives como esclavo? Esa frase fue como un fuego en su alma. Esa noche, Dabasir no pudo dormir. Miró el techo de piedra y recordó las palabras de su padre. Un hombre digno nunca se rinde a la desgracia, pues la fortuna es como el desierto, cambia con el viento. El punto de quiebre. Al día siguiente, Dabasir se acercó a su ama y le dijo con firmeza. No he nacido para ser esclavo. He nacido para ser libre, para ganar mi sustento con dignidad. Permíteme irme, y te lo agradeceré toda mi vida. La mujer, sorprendida por su valentía, le dio la oportunidad de escapar. Y así, con las manos vacías pero el corazón ardiente, Dabasir cruzó el desierto de regreso a Babilonia. Fue una travesía dura. Caminó entre dunas, sin agua por días, con el cuerpo agotado y los pies sangrando. Pero cada paso lo acercaba a la libertad, a su tierra, a su segunda oportunidad. De vuelta a casa, y a las deudas. Cuando Dabasir regresó, nada había cambiado, sus acreedores seguían esperándolo. No había oro, no había casa, no había reputación. Pero algo había cambiado dentro de él, ya no era el mismo hombre que había huido. Ahora tenía una misión, una filosofía de vida y un compromiso con su libertad. El plan de los 3/3. Dabasir decidió aplicar la disciplina que había aprendido de la esclavitud. Se propuso lo siguiente. Usar el 70% de sus ingresos para vivir, sin lujos ni excesos. Ahorrar el 10% para su futuro. Usar el 20% para pagar sus deudas con constancia. Era un plan sencillo, pero poderoso. Cada moneda que ganaba tenía un propósito. Cada gasto era medido. Cada pago de deuda era una victoria. El pergamino que inspiró generaciones. Tiempo después, Dabasir escribió su historia en un pergamino. Este fue encontrado por un arqueólogo siglos más tarde. Decía: ya no temo las deudas, pues cada una es una promesa que estoy cumpliendo. Ya no huyo de mis errores, porque he decidido enfrentarlos. Y ya no soy esclavo, porque he reclamado mi derecho a caminar con la frente en alto. Su historia fue compartida por Arcada sus discípulos. No porque Dabasir fuera perfecto, sino porque era valiente, decidido y disciplinado. Reflexión: esclavitud moderna. Hoy, muchos no somos esclavos de cadenas de hierro, pero sí de deudas, de gastos impulsivos, de tarjetas de crédito, de estatus, de miedo. Vivimos atrapados en trabajos que odiamos por miedo a no pagar la renta. Gastamos más de lo que ganamos para aparentar. Pero la historia de Dabasir nos recuerda algo poderoso. La libertad financiera es una decisión. Una que se toma desde adentro. Ejercicio práctico: tu plan de los 3/3. 1. Haz una lista honesta de tus ingresos actuales. 2. Identifica tus gastos reales. 3. Aplica el principio de Dabasir. 70% para vivir. 20% para pagar deudas. 10% para ahorrar. Si no puedes aplicar esta proporción al inicio, adáptala. Lo importante es tener un plan y comprometerte con él. El esclavo que se hizo maestro. Dabasir comenzó sin nada. Fue esclavo, fue pobre, fue humillado. Pero decidió levantarse. No esperó que alguien más lo salvara. Se salvó a sí mismo. Y tú también puedes hacerlo.
No importa cuánto debas, cuántas veces hayas fallado, o qué tan lejos estés de tus sueños. Si decides hoy tomar el control, puedes caminar ese mismo camino hacia la libertad. Recuerda. El primer paso no es pagar una deuda. Es decidir cambiar. La libertad no se hereda. Se construye. Tu historia, como la de Dabasir, puede ser la inspiración de otros. Hoy es un buen día para liberarte. Haz una promesa, no volverás a ser esclavo de tus errores financieros. Hoy tomarás las riendas. Hoy empiezas a caminar, paso a paso, hacia una vida donde tus decisiones construyan tu libertad. Como Dabasir, como los valientes, como tú. Capítulo 8. 7 puertas hacia la riqueza duradera. La riqueza no es un misterio, es una disciplina. Y cada puerta que se abre, revela una verdad que puede transformar tu destino. Arkad. Un encuentro con los sabios. En la bulliciosa ciudad de Babilonia, donde los mercados rebosaban de vida y los templos se alzaban majestuosos hacia el cielo, se encontraba Arkad, el hombre más rico de la ciudad. Muchos lo conocían por su fortuna, pero solo los más sabios sabían que su verdadera riqueza no estaba en su oro, sino en su conocimiento. Un día, el rey Sargón, preocupado por la creciente pobreza de su pueblo, convocó a Arkad y le pidió que compartiera sus conocimientos con un grupo selecto de hombres. El objetivo era claro, que aprendieran los principios de la prosperidad y los esparcieran por toda Babilonia como semillas de sabiduría. Así comenzó la gran enseñanza de las 7 puertas hacia la riqueza duradera, los pilares eternos del bienestar financiero. Primera puerta, págate a ti mismo primero. Arkad comenzó con una sonrisa. Amigos, el primer error del hombre pobre es que se paga a él mismo al último. Y así, siempre se queda sin nada. Este principio es simple pero poderoso. Cada vez que recibas un ingreso, aparta al menos el 10% para ti mismo. No para gastar, sino para guardar. Para construir. Para tu libertad futura. Ejemplo moderno, imagina que cobras 1,000 pesos al mes. Antes de pagar renta, comida o suscripciones, separa 100 pesos. Ese dinero es tuyo. Es la semilla de tu imperio. Metáfora, si plantas una parte de tu cosecha cada año, siempre tendrás comida en el futuro. Si comes todo lo que cosechas, un día no tendrás nada. Segunda puerta, controla tus gastos. La gente cree que necesita más dinero. Pero lo que necesita es gastar menos. Muchos creen que el problema es ganar poco. Pero incluso los que ganan mucho, si no controlan sus gastos, terminan atrapados en el mismo ciclo de pobreza. Historia, un joven aprendiz ganaba poco, pero año tras año ahorraba. Mientras, su compañero que ganaba el doble, siempre estaba endeudado. El secreto no estaba en el ingreso, sino en la disciplina. Ejercicio, durante un mes, anota todo lo que gastas. Identifica lo innecesario. Elimina. Ajusta. Renegocia. Empieza a dominar tus finanzas. Quien controla sus gastos, controla su destino. Tercera puerta, haz que tu oro trabaje para ti. Cada moneda que ahorras es un esclavo que puede tener hijos si lo inviertes sabiamente. Este principio habla del poder de la inversión. El dinero no está hecho solo para guardarse, sino para multiplicarse. La riqueza duradera se construye haciendo que el dinero trabaje incluso cuando tú no lo haces. Ejemplo práctico, invertir en un fondo, en un negocio prudente, en educación que te genere más ingresos. No se trata de apostar, sino de sembrar con inteligencia. Metáfora, tus monedas pueden ser como obreros. Si los dejas sin trabajo, se oxidarán. Pero si los envías a trabajar, a producir, volverán con más obreros. Cuarta puerta, protege tu tesoro de las pérdidas. El hombre sabio no se deja engañar por promesas vacías. Arkad fue claro, debes cuidar tu dinero como un pastor cuida su rebaño. Si lo pones en manos inexpertas, lo perderás. Historia, un amigo de Arkad invirtió en joyas por consejo de un fabricante de ladrillos. El resultado, pérdidas. La lección, escucha a quienes entienden del tema. Consejo, antes de invertir, investiga.
Busca asesoramiento experto. Desconfía de lo que suena demasiado bueno para ser verdad. No pongas tu oro en manos de quienes no saben cuidarlo. Quinta puerta, haz de tu hogar una inversión. El hombre que posee su hogar tiene una base sólida sobre la cual edificar su prosperidad. Tener un lugar propio brinda seguridad, dignidad y estabilidad emocional y financiera. No se trata de tener una mansión, sino un refugio que sea tuyo, que te libere de rentas y te conecte con el esfuerzo. Ejemplo moderno, adquirir una vivienda con un plan accesible, o invertir en mejorar tu casa para elevar su valor. O incluso transformar un cuarto en una fuente de ingresos, alquilar, oficina, etc. Metáfora, tu hogar es como una raíz. Cuanto más fuerte es, más alto puedes crecer. Sexta puerta, asegura ingresos para el futuro. El sabio se prepara para los días en que ya no pueda trabajar. El tiempo pasa para todos. Y aunque hoy tengas energía y trabajo, un día podrías no tenerlos. Por eso es vital construir una base para el mañana. Ejemplos actuales, fondos de retiro, seguros, inversiones a largo plazo, propiedades que generen ingresos pasivos. No esperes a estar cerca del retiro para pensar en el retiro. Cada moneda que guardas hoy, es una caricia que te dará tranquilidad en la vejez. Séptima puerta, invierte en ti mismo. El oro se pierde. El conocimiento permanece. Arcad cerró con el principio más valioso, invierte en ti. Aprende, mejora, perfecciona tus habilidades. Cuanto más valor aportes al mundo, más riqueza atraerás. Historia, un escriba mediocre decidió aprender contabilidad avanzada. Pronto fue contratado por mercaderes. Duplicó su ingreso. Luego, aprendió idiomas. Triplicó su ingreso. Consejo, lee, capacítate, rodéate de mentores. Aprende a vender, a comunicar, a resolver problemas. Esa es la mina de oro que nunca se agota. Eres tu mayor activo. Tú también puedes abrir esas puertas. Cada una de estas 7 puertas no está cerrada con llave. Está esperando que tú decidas abrirla. Y no necesitas permiso. Solo determinación. Hoy, tú puedes empezar a apartar ese 10% para ti. Dejar de malgastar. Hacer que tu dinero trabaje. Invertir con sabiduría. Construir un hogar. Asegurar tu vejez. Aprender sin descanso. No importa dónde estés ahora. Lo que importa es que empieces. Porque la riqueza duradera no se hereda, se construye día a día, decisión a decisión. Hoy, escribe estas 7 puertas en una hoja. Ponla donde la veas a diario. Y comprométete a abrir una cada semana. A dar un paso, por pequeño que sea, hacia esa vida abundante que mereces. Tú también puedes ser el Arcad de tu historia. Y cuando otros te pregunten cómo lo hiciste, podrás decir con una sonrisa. Comencé con una decisión y abrí la primera puerta. Capítulo 9. Aprovecha la oportunidad antes que se esfume. La oportunidad es una dama fugaz. No espera a los indecisos, ni regresa a los perezosos. Proverbio babilónico. El viajero y el comerciante. En los callejones arenosos de la antigua Babilonia, donde el sol golpeaba las piedras y los mercados se llenaban de voces y trueques, un joven llamado Sarru, aprendiz de comerciante, escuchaba con atención las palabras de su maestro, un hombre sabio y de barba plateada llamado Nomasir, hijo de Arcad. Escucha bien, muchacho, le dijo una tarde mientras contaban las ganancias del día. La riqueza ama al hombre que sabe reconocerla cuando se disfraza de oportunidad. Pero desprecia al que duda y espera que el viento sople a su favor. Nomasir hablaba con la experiencia de quien había recorrido tierras lejanas y visto hombres pobres volverse ricos y ricos arruinarse por no entender el momento exacto de actuar. La naturaleza escurridiza de la oportunidad. La oportunidad rara vez llega vestida de gala. No se anuncia con trompetas ni se presenta con certeza. Más bien, se disfraza de trabajo extra, de propuesta atrevida, de un cambio inesperado o de una conversación al pasar. Historia simbólica, se cuenta que en Babilonia vivía un hombre llamado Busur.
Un día, un extranjero le ofreció comprar su parcela de tierra en las afueras de la ciudad por una buena suma. El hombre dudó. Quiso pensarlo una semana. Cuando decidió aceptar, el extranjero ya había hecho trato con otro. Tiempo después, se descubrió que esa tierra tenía un pozo de alquitrán que valía 10 veces más. Reflexión: la oportunidad no se desperdicia. Simplemente, alguien más la toma. Miedos que paralizan. ¿Qué hace que el hombre no aproveche las oportunidades? El miedo. Miedo a fallar. A perder. A equivocarse. A quedar en ridículo. Pero como decía Arcad, el miedo es una sombra. Parece más grande que la realidad. Ejemplo moderno: una persona recibe una oferta para invertir en un pequeño negocio local. Tiene los ahorros, pero teme que no funcione. Otro, con menos recursos pero más fe, invierte. A los 2 años, el negocio crece y da empleo a 10 personas. El primero, sigue esperando algo seguro. La seguridad absoluta no existe. Lo que existe es la acción informada. Las claves para reconocer una oportunidad. Nomasir compartió con Sarru lo que su padre Arcad le había enseñado: las 3 señales de una oportunidad real. 1. Viene con una necesidad evidente. Si ves un problema que muchos tienen, allí puede haber una solución valiosa. 2. Te exige salir de tu zona de confort. La comodidad es enemiga de la riqueza. 3. No permanece mucho tiempo. Si esperas demasiado, se esfuma. Ejemplo realista: en tiempos de sequía, quien vende agua no teme a la competencia. Quien espera que vuelva la lluvia, se seca junto al resto. Acción sin locura: el arte de evaluar. Aprovechar una oportunidad no es lanzarse con los ojos cerrados. Es evaluar rápido, con cabeza fría y corazón caliente. Estrategia de Arcad. Pregunta: ¿qué gano si sale bien? Pregunta: ¿qué pierdo si sale mal? Pregunta: ¿tengo el control de las variables clave? Si la respuesta es favorable, actúa. Pequeña historia: una mujer en Babilonia compraba telas al por mayor. Un día se enteró que los carabazares del norte necesitaban mantos resistentes. Invirtió en telas de luno, las tiñó y envió. Multiplicó por 5 su oro. Su vecino escuchó lo mismo, pero dudó. Aún no lamenta. Historias de oportunidades que cambiaron vidas. 1. El joven pastor que escuchó a Arcad. Un pastorcillo llamado Taram escuchó hablar a Arcad en la plaza sobre el ahorro del 10%. Comenzó a guardar una moneda de cada 10. A los pocos años, compró más ovejas, luego un terreno. Cuando Babilonia necesitó abastecedores de lana para sus ejércitos, Taram ya tenía el negocio montado. La oportunidad lo encontró preparado. 2. La viuda del mercado. Una mujer que vendía hierbas escuchó que una comitiva del sur pagaría muy bien por especias secas. Pidió crédito a su hermana, compró en cantidad y preparó un lote. Se arriesgó. La ganancia le permitió abrir un puesto estable. Hoy sus hijos viven de ese negocio. Lección: la oportunidad favorece al que se mueve, no al que se lamenta. La ola no espera. Imagina que estás en la playa y ves venir una gran ola. Si saltas en el momento justo, te llevará lejos. Si dudas, te pasa por encima. Si te anticipas, te golpea. Metáfora poderosa: la oportunidad es como esa ola. Si estás atento, si aprendes a leer el mar, el entorno, sabrás cuándo impulsarte. Pero si estás distraído o temeroso, la ves pasar y te quedas en la orilla. Prepara tu mente para aprovechar oportunidades. 1. Educación constante: cuanto más sabes, más preparado estás para reconocer una buena ocasión. 2. Rodearte de los que actúan: las oportunidades circulan entre los que están en movimiento. 3. Tomar decisiones con rapidez, no precipitadamente, pero sin parálisis. 4. Revisar tus recursos: siempre ten algo ahorrado para cuando llegue el momento. Consejo de Arcad: no esperes estar listo para comenzar. Comienza y te volverás listo. El momento es ahora. En Babilonia, en nuestra ciudad, en cualquier parte del mundo, las oportunidades no son escasas.
Están por todas partes, disfrazadas de problemas, de crisis, de cambios. La diferencia está en los ojos que las ven y los pies que se mueven. Hoy, tal vez tú tengas frente a ti una oportunidad. Una conversación pendiente. Una idea guardada. Un negocio postergado. Una decisión aplazada. Hazlo ahora. La fortuna admira a los valientes. La historia premia a los que actúan. Y la riqueza acompaña al que no espera condiciones perfectas para comenzar. Hoy, te invito a identificar una oportunidad que esté latente en tu vida. Evaluarla con sabiduría, sin miedo. Dar un primer paso. Aunque sea pequeño. Confiar en que la acción abre puertas que el pensamiento no puede. No dejes que la dama de la oportunidad pase frente a ti sin que la saludes. Levántate, da un paso, arriésgate. Porque como dijo Arcad, la fortuna favorece al que se atreve. Y puede que hoy, ese afortunado seas tú. Capítulo 10. La sabiduría que construyó imperios. Donde la sabiduría habita, la riqueza no se ausenta por mucho tiempo. Proverbio babilónico. Un legado grabado en piedra. La antigua ciudad de Babilonia, con sus murallas imponentes y jardines colgantes, no fue construida solo con ladrillos de barro cocido, sino con principios que perduraron más allá de los siglos. En sus plazas, en las enseñanzas de los sabios y en las tablas de arcilla se transmitieron conocimientos que dieron forma a imperios enteros. Y hoy, miles de años después, siguen siendo tan vigentes como el primer día. Historia de apertura, se cuenta que en el corazón de Babilonia, un joven llamado Rimús se acercó al anciano escriba Bel-Nasir, conocido por ser custodio de las enseñanzas de los sabios. Maestro, dijo Rimús, quiero riquezas, pero también sabiduría. ¿Por dónde empiezo? Bel-Nasir respondió, por donde empezaron los grandes hombres, escuchando a los que caminaron antes que tú. Sabiduría que trasciende el tiempo. En Babilonia, la riqueza no era solo oro. Era saber cuándo ahorrar, cuándo invertir, cuándo compartir y cuándo esperar. Los sabios entendían que sin una mente disciplinada, el oro se escurre como agua entre los dedos. Principios eternos que enseñaban los sabios. 1. El hombre sabio controla su gasto. 2. Aquel que comparte con justicia, multiplica su valor. 3. La paciencia trae riquezas más duraderas que la prisa. 4. La visión a largo plazo supera cualquier ganancia inmediata. 5. No todo lo que brilla es una oportunidad. Reflexión moderna. Hoy, en un mundo digital y acelerado, estas enseñanzas siguen siendo clave. El que sabe esperar, planificar y actuar con sabiduría, sigue ganando. La riqueza como herramienta, no como fin. Los sabios de Babilonia tenían claro que el oro era una herramienta, no un fin. Un cuchillo en manos de un sabio prepara un banquete. En manos de un necio, puede causar herida, decían. Así también es el dinero. Ejemplo simbólico, un hombre heredó una gran fortuna. En lugar de invertir o ayudar a su comunidad, la gastó en lujos. En un año, estaba arruinado. Otro hombre, con menos oro, decidió educarse, construir un negocio y ayudar a otros a prosperar. Hoy, su nombre es recordado. Metáfora, el oro es como el fuego. Calienta y cocina, pero también puede destruir si no se domina. Generosidad con inteligencia. En Babilonia, el valor de un hombre no se medía solo por sus bienes, sino por su capacidad de ayudar sin empobrecerse. Cita de los sabios, da con la mano derecha sin que la izquierda tiemble. Y asegúrate de que tu generosidad construya, no destruya. Ejemplo narrado, un mercader exitoso, llamado Elam, prestaba sin cobrar intereses desmedidos. Enseñaba a los deudores a manejar mejor su dinero. Muchos de ellos se volvieron sus socios. Su riqueza no solo aumentó, sino que también creó una red de confianza. Aplicación moderna. Hoy, la generosidad puede expresarse compartiendo conocimiento, tiempo, contactos. No es solo dar dinero, es sembrar valor en otros. Pensar en generaciones, no en quincenas. Uno de los grandes principios babilónicos era el pensamiento a largo plazo. El árbol que da sombra hoy fue plantado por quien ya no está aquí.
Historia metafórica: un anciano plantaba palmeras en las afueras de la ciudad. Alguien le dijo, nunca verás sus frutos. El hombre respondió, yo como de las que plantaron otros. Mi deber es continuar el ciclo. Aplicación: hoy, ahorrar para la vejez, educar a los hijos financieramente, construir un negocio sostenible, son acciones que continúan esta filosofía. El rico sabio no piensa solo en el hoy, piensa en su apellido, en su legado. Las enseñanzas de Arkad: riqueza con sentido. Arkad, el hombre más rico de Babilonia, no era admirado solo por su fortuna. Era buscado por su sabiduría. Enseñaba que la riqueza verdadera es la que puede compartirse sin perderse. Consejos de Arkad a su hijo. 1. No gastes todo lo que ganas. Ahorra primero. 2. Aprende de los que han logrado lo que tú deseas. 3. No pongas tu oro donde no pondrías tu vida. 4. El conocimiento es el mejor seguro de inversión. Historia narrada: Arkad envió a su hijo Nomasir con una bolsa de oro y otra de tablillas con consejos. Le dijo, una te hará rico por un tiempo. La otra, para siempre. Nomasir perdió el oro, pero usó la sabiduría para recuperarlo y multiplicarlo. Preguntas que guiaban decisiones sabias. Los sabios de Babilonia tenían una serie de preguntas para antes de cualquier decisión financiera. ¿Esto ayuda a mi familia o solo a mi ego? ¿Es urgente o importante? ¿Cómo me afectará esto en 5 años? ¿Estoy siguiendo una emoción o una estrategia? Recomendación: cada decisión que tomes, sométela a la prueba del tiempo. Si dentro de 10 años te hace sonreír, es una buena decisión. El verdadero poder: influencia duradera. La mayor riqueza que poseía un sabio babilónico era su influencia. No necesitaban ostentar, porque su consejo era oro puro. Muchos de ellos eran buscados por reyes y generales antes de tomar decisiones. Metáfora moderna: en un mundo de likes rápidos, la verdadera influencia es como una semilla. Puede tardar en crecer, pero cuando lo hace, da sombra por generaciones. Ejemplo práctico: compartir conocimiento, formar a otros, mentorizar jóvenes, es parte del legado invisible pero eterno. Tú también puedes construir imperios. Hoy, como en Babilonia, las decisiones sabias siguen siendo los ladrillos con los que se construyen imperios. Tal vez no edifiques una ciudad amurallada, pero puedes levantar una familia fuerte, un negocio honesto, una comunidad que te respete. Reflexión poderosa: no se necesita ser rico para empezar. Se necesita sabiduría para mantenerse. La riqueza que perdura empieza con pequeñas decisiones tomadas con gran claridad. Hoy te invito a 1. Reflexionar sobre tus decisiones financieras de los últimos 6 meses. 2. Elegir una acción que sume a tu legado: enseñar, ahorrar, invertir, compartir. 3. Leer o escuchar a alguien sabio en finanzas una vez por semana. 4. Pensar más allá del mes, incluso más allá de tu vida. ¿Qué dejarás? Recuerda, la sabiduría construyó imperios. Y hoy, puede construir tu camino hacia una libertad duradera, llena de sentido. Tú también puedes ser un sabio de tu tiempo. Capítulo 11. El futuro pertenece a los que se preparan. El hombre que planta un árbol hoy, bajo cuya sombra jamás se sentará, ha entendido el valor del porvenir. Sabiduría babilónica. Pensar más allá del presente, una lección milenaria. En la gloriosa ciudad de Babilonia, entre sus sigurats y canales, vivía un hombre llamado Calab. Durante su juventud, Calab fue conocido por su fuerza. Trabajaba de sol a sol construyendo murallas, transportando piedras y comerciando en el mercado. Su vitalidad era envidiada. Pero Calab, a diferencia de otros jóvenes, sabía algo importante: su fuerza no duraría para siempre. Un día dijo, hoy mis manos son fuertes, pero algún día temblarán. Y cuando ese día llegue, mi mente y mis decisiones deben haber preparado mi sustento. Esa frase, sencilla pero poderosa, resume uno de los principios más olvidados en nuestra era: prepararse para el futuro cuando el presente es favorable. El tiempo es aliado del sabio. En la actualidad, vivimos en un mundo que idolatra la inmediatez: comidas rápidas, gratificación instantánea, resultados inmediatos.
pero los sabios de Babilonia nos enseñaron a mirar hacia el horizonte. Metáfora: el agricultor no planta esperando cosechar al día siguiente. Planta, cuida, espera, y solo entonces recoge el fruto. Así es la riqueza verdadera, se siembra con disciplina y se cosecha con paciencia. Aplicación moderna: ahorrar, invertir, educarse financieramente, todo eso es sembrar. Y aunque los resultados no se vean hoy, los frutos llegan para aquellos que no se rinden. Seguridad financiera, el escudo del porvenir. Los babilonios creían en el almacén del futuro. Cada vez que ganaban monedas, una parte iba destinada a ese almacén invisible. Era su forma de protegerse contra las sequías, las guerras o la vejez. Regla de oro: una parte de todo lo que ganas, te pertenece y debe guardarse para ti. Ejemplo actual: imagina que ganas 1,000 pesos. Si ahorras el 10%, cada mes estarás construyendo un muro de seguridad. En un año, tendrás un colchón. En 5, una fortaleza. En 10, libertad. Mini historia: una joven llamada Sara decidió, a los 25 años, separar siempre un 15% de su sueldo. Mientras sus amigos se endeudaban por autos nuevos o viajes, ella invertía en un fondo. A los 40, tenía la libertad de elegir, seguir trabajando o vivir de lo que había construido. Educación financiera, la herramienta del porvenir. En Babilonia, Arcade enseñaba que el conocimiento es la más rentable de las inversiones. Cada nueva habilidad, cada nuevo libro, cada conversación con alguien sabio, te acerca un paso más a un futuro más seguro. Consejo práctico: dedica al menos 1 hora a la semana a educarte financieramente. Escucha un audiolibro, toma un curso online, aprende sobre inversiones, presupuestos o ahorro inteligente. Tu futuro yo te lo agradecerá. Ejemplo babilónico: los escribas ganaban menos que los mercaderes, pero muchos terminaron más ricos. ¿Por qué? Porque sabían administrar, planear, registrar. La información bien usada es más valiosa que el oro malgastado. Prever la vejez, el momento más olvidado. Los días fuertes no duran para siempre. Así como la cosecha no se extiende hasta el invierno si no se guarda el grano, tampoco la juventud provee para la vejez si no se planifica. Frase de los sabios: quien se prepara en el verano, no teme al frío del invierno. Reflexión: hoy tú puedes correr, trabajar, generar ingresos. ¿Pero y mañana? La libertad financiera no se logra con magia, sino con estrategia. Y una buena estrategia siempre incluye la jubilación. Plan práctico. 1. Define tu meta de retiro: ¿cuánto necesitarás al mes? 2. Calcula cuánto debes ahorrar o invertir para lograrlo. 3. Automatiza un plan mensual. Empieza aunque sea con poco. Historia inspiradora: un hombre humilde, vendedor de frutas, ahorraba unas monedas al día. Todos se burlaban. A los 60, tenía varias propiedades alquiladas. No me reí del día pequeño, decía. Apoya hoy a tu yo del mañana. Haz este ejercicio: imagina que puedes enviarle una carta al tú de 65 años. ¿Qué le dirías? ¿Te agradecerá por haberte preparado o te reprochará por haberlo ignorado? Metáfora emocional: el tú de hoy es como un sembrador. El tú del futuro es el que recoge. Si no hay siembra, no hay cosecha. Mini ejercicio: hoy, abre una cuenta especial solo para tu vejez. Nombra la libertad. Aunque pongas poco, habrás comenzado un camino. Enseña a los demás este principio. En Babilonia, los sabios no guardaban su conocimiento. Lo compartían con sus hijos, sus aprendices, sus vecinos. Porque sabían que una ciudad educada era una ciudad próspera. Consejo práctico: habla con tus hijos o familiares sobre la importancia del ahorro y la preparación. No esperes a que tengan problemas. Adelántate. Historia breve: una mujer instruyó a sus hijas desde niñas sobre finanzas. A los 18, cada una ya sabía administrar un presupuesto. A los 30, tenían inversiones propias. Todo porque su madre pensó en el futuro de su linaje. Disciplina: la llave de la abundancia futura. No hay secreto sin acción. No hay riqueza sin constancia.
Prepararse para el futuro requiere renunciar a pequeños placeres del presente. Pero los beneficios son exponenciales. Ejemplo actual, en lugar de cambiar de teléfono cada año, ahorrar esa cantidad. En 10 años, tendrás el equivalente al costo de un auto. La disciplina crea milagros silenciosos. Frase para recordar: la gota que cae con constancia perfora la piedra. Riesgos del presente sin preparación. Enfermedades inesperadas sin fondo de emergencia. Jubilaciones sin pensiones suficientes. Dependencia financiera de familiares. Oportunidades que no puedes tomar por falta de capital. El sabio no vive con miedo, pero tampoco se expone al peligro innecesario. Prepararse es amarse a uno mismo. Es amar tu paz, tu libertad y tu dignidad futura. Hoy puedes sembrar tu libertad. Puede que hoy no tengas grandes riquezas, pero tienes una herramienta poderosa: el tiempo. Si usas cada día para prepararte, aunque sea con pequeñas acciones, estarás construyendo una vida de tranquilidad futura. No esperes a estar en necesidad para actuar. Hazlo ahora, con energía, con claridad y con determinación. 1. Define un plan de ahorro o inversión para tu vejez. 2. Educa a alguien cercano sobre este principio. 3. Automatiza un porcentaje mensual de tus ingresos. 4. Escríbele una carta a tu yo del futuro y comprométete con él. 5. Revisa este plan cada 6 meses. Mejora. Ajusta. Avanza. Tú mereces un futuro sin miedo. Mereces descanso sin culpa. Mereces una vejez digna, tranquila y libre. Y eso se empieza a construir hoy. Capítulo 12. De aprendiz a maestro de las finanzas. Un aprendiz se convierte en maestro no cuando lo sabe todo, sino cuando empieza a aplicar lo que sabe con disciplina, confianza y pasión. La escena final en Babilonia: Arkad mira hacia el futuro. En las tranquilas calles de Babilonia, al caer la tarde, el sol proyectaba sombras doradas sobre los muros de piedra. Arkad, el hombre más rico de la ciudad, caminaba lentamente junto a su aprendiz Arru, quien había estado a su lado durante años, escuchando sus consejos, observando sus hábitos y aprendiendo sus principios. Arkad se detuvo y le dijo: «Hijo mío, ahora sabes lo que yo supe alguna vez. Has aprendido los 7 pilares de la riqueza, has comprendido la importancia del ahorro, la inversión, la prudencia y la generosidad. Pero el verdadero reto comienza ahora: convertirte en maestro de tu propia vida financiera. Ese momento es el que estás viviendo tú ahora, oyente. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad, es el principio de uno mucho más poderoso, el de tu transformación personal. Aplicar el conocimiento, la acción que transforma. Aprender sin aplicar es como llenar un pozo sin fondo. El conocimiento necesita acción para convertirse en sabiduría. Ahora que conoces las reglas del juego financiero, debes comenzar a jugarlas. Ejemplo realista: imagina que sabes que debes ahorrar el 10% de tus ingresos. Bien. Ahora pregúntate, ¿lo estás haciendo? Saberlo no te hará libre. Hacerlo, sí. Metáfora: el aprendiz que se queda leyendo pergaminos nunca construye su propia casa. Solo el que toma la piedra, el martillo y el plano, levanta los muros de su propio hogar. Llamado directo: no te conformes con haber escuchado este audiolibro. Hazlo tuyo. Toma una libreta y comienza a aplicar desde hoy. Planifica, corrige, repite. No hay progreso sin ejecución. Convertirte en el más rico de tu Babilonia. No necesitas ser Arkad para ser rico. No necesitas tener un palacio o bolsas llenas de oro. Necesitas 3 cosas. 1. Dominio sobre tu dinero. 2. Visión a largo plazo. 3. Pasos consistentes hacia la libertad financiera. Tu Babilonia puede ser tu ciudad, tu barrio, tu familia. Ser el más rico no significa ser el que más tiene, sino el que mejor se administra, el que inspira a otros, el que duerme tranquilo porque sabe que su futuro está asegurado. Ejemplo inspirador: un joven taxista, tras escuchar los principios de este libro, decidió aplicar una regla: ahorrar el 15% de sus ingresos y aprender sobre negocios en sus ratos libres.
A los 10 años, era dueño de una pequeña flota de taxis y había comprado una casa para su familia. Su Babilonia cambió porque él cambió. Compromiso con uno mismo, el primer paso hacia el dominio. Es fácil prometer en voz alta. Lo difícil es cumplir en silencio, día tras día. Si quieres convertirte en maestro de tus finanzas, debes comprometerte contigo mismo. Ejercicio: toma un papel y escribe tu promesa. Algo como: a partir de hoy, yo me comprometo a administrar mi dinero con sabiduría, a ahorrar al menos un 10% de lo que gano, invertir con inteligencia, y seguir aprendiendo para alcanzar la libertad financiera. Firma ese papel. Guárdalo. Y léelo cada vez que sientas que te desvías. Porque el maestro también duda, pero siempre vuelve al camino. Construyendo un legado. Arcad no se hizo rico para presumir. Se hizo rico para poder enseñar, para poder dar, para poder inspirar. Ese es el siguiente nivel: dejar huella. Reflexión profunda: algún día, tus hijos, sobrinos o alguien que admire tu camino financiero, te preguntará, ¿cómo lo lograste? Y entonces podrás decir: un día escuché una historia, aprendí sus principios, los apliqué con valentía, y eso cambió mi vida. Mini historia: una mujer escuchó este audiolibro mientras lavaba ropa en casa. Decidió dejar de endeudarse, empezar a vender productos por internet y ahorrar cada semana. 3 años después, puso su propia tienda. Hoy da charlas en su comunidad. Se convirtió en maestra. Herramientas que debes seguir usando. No dejes que este audiolibro sea solo un buen recuerdo. Usa sus principios como tus herramientas diarias. 1. La regla del 10%. Siempre ahorrar una parte de tus ingresos. 2. Haz que tu dinero trabaje. Invierte con sabiduría. 3. Evita las trampas. No pongas tu dinero en manos inexpertas. 4. Busca consejo. Ródeate de personas sabias y generosas. 5. Prepara tu futuro. Ahorra para tu vejez desde hoy. 6. Comparte lo que sabes. Enseñar fortalece lo aprendido. Tip moderno: puedes imprimir estas reglas y pegarlas en tu habitación, tu oficina o el refrigerador. Verlas todos los días fortalece tu mente financiera. Este no es un final, es un comienzo. El principio de una nueva forma de vivir, de decidir, de liderar tu propio camino. Toma hoy una decisión valiente. Abrir una cuenta de ahorro. Establecer un presupuesto mensual. Leer un libro de finanzas cada mes. Empezar un pequeño negocio. Enseñar a tus hijos sobre dinero. Dejar los malos hábitos financieros de una vez por todas. Recuerda, cada maestro fue aprendiz. Cada grande tuvo un comienzo pequeño. Pero el fuego de la transformación se enciende con una sola chispa: la decisión de cambiar. Mensaje final desde Babilonia para ti. Si pudieras sentarte frente a Arcad hoy, él no te daría una bolsa de oro. Te miraría a los ojos y te diría: ya te he entregado lo más valioso que poseo, el conocimiento. Ahora, la riqueza depende de ti. Sal, actúa, persevera. Y algún día, tú también serás el más rico de tu Babilonia. Haz de este mensaje tu bandera. Lleva contigo estos principios. Defiende tu libertad económica con determinación. Sé ejemplo, sé líder, sé arquitecto de tu destino. Tu viaje empieza ahora. Gracias por llegar hasta aquí. No todos lo hacen. Solo los valientes terminan lo que comienzan. Pero los sabios, ellos comienzan de nuevo, con más fuerza, cada día. Ahora es tu turno. Aplica, comparte, enseña, transforma. Y recuerda siempre: el oro es el siervo del sabio, y el amo del necio. Que tu oro trabaje para ti. Que tu conocimiento te libere. Y que este audiolibro sea la semilla de un imperio de libertad, abundancia y legado. Tu Babilonia te espera. Conclusión. Querido oyente, si has llegado hasta aquí, mereces algo más que un simple gracias. Mereces un aplauso, un reconocimiento sincero. Porque no todo el mundo elige educarse financieramente.
No todos están dispuestos a escuchar, aprender y transformar su manera de vivir. Pero tú sí. Tú has caminado por las antiguas calles de Babilonia, has aprendido junto a Arcad, has escuchado los consejos de los sabios y has sembrado en tu mente las semillas de una vida mejor. Y ahora, el siguiente paso no está en las palabras que acabas de escuchar. El siguiente paso está en ti. Está en cómo decides administrar tu próximo ingreso. En cómo hablas con tu familia sobre dinero. En si te animas a ahorrar ese 10%. O si finalmente te atreves a invertir en tu propio crecimiento. Este audiolibro ha terminado, sí. Pero tu viaje hacia la libertad financiera apenas comienza. ¿Qué puedes hacer ahora mismo? Suscríbete a nuestro canal Audiolibros Financieros si aún no lo has hecho. Aquí no solo compartimos libros, compartimos ideas que cambian vidas. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos lanzamientos. Dale like si este contenido te aportó valor y comparte este audiolibro con alguien que también quiera construir su Babilonia financiera. Déjanos un comentario con tu frase favorita o la enseñanza que más te impactó. Nos encanta leerte y crear comunidad contigo. Recuerda. La educación financiera es la herramienta que libera a las personas de la esclavitud moderna del dinero. Así que sigue escuchando, sigue aprendiendo y sobre todo, sigue aplicando. Porque tú puedes ser el más rico de tu Babilonia si cada día das un paso más hacia esa visión. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en ti. Nos vemos en el próximo audiolibro. Aquí, en Audiolibros Financieros, donde sembramos ideas que construyen imperios. Hasta la próxima, futuro maestro de tus finanzas. Audiolibro, El hombre más rico de Babilonia, como nunca antes lo habías escuchado.